¿Quieres saber cómo despertar intriga y curiosidad sin que la gente piense que eres un bicho raro? Porque, seamos honestos, todos conocemos a alguien que intenta verse misterioso, pero en realidad parece que está planeando un secuestro. Y la verdad, el misterio no es un talento místico reservado para espías internacionales o artistas excéntricos. No tienes que tener un pasado oscuro ni vivir en un ático lleno de cuadros que nadie entiende. El misterio, bien usado, es una estrategia social que cualquiera puede aprender y que, si la aplicas correctamente, hará que la gente quiera acercarse para descubrir más, en lugar de alejarse lentamente buscando una excusa. El problema es que la mayoría confunde misterioso con distante o callado, y claro, terminan transmitiendo incomodidad, arrogancia o, en el peor de los casos, energía de "no me hables". El verdadero misterio no es aislarte, es equilibrar lo que muestras con lo que reservas. Es como cocinar. No pones toda la sal de golpe, la dosificas para que el sabor sea perfecto. Piensa en una película de suspenso. No te sueltan toda la historia en la primera escena, pero tampoco te dejan sin pistas. Te van dando detalles que te hacen querer quedarte hasta el final. Un personaje misterioso no es una pared muda. Es alguien que habla en el momento preciso, cuenta lo justo y deja el resto en el aire. Aquí es donde está el truco. El misterio no es sobre ocultar, sino sobre seleccionar. No se trata de inventarte una vida paralela, sino de filtrar la información que compartes. Por ejemplo, en vez de decir "no hice nada", cuando te preguntan por tu fin de semana, puedes decir "fue un diferente" y cambiar de tema con una sonrisa. Si te preguntan sobre tus planes, evita las explicaciones técnicas. Una frase como "tengo algo interesante en marcha, ya te contaré", crea más intriga que un discurso de 10 minutos. Este efecto funciona porque nuestro cerebro odia los vacíos de información. Cuando dejas algo incompleto, las personas llenan los huecos con su imaginación, y lo mejor es que suelen imaginar algo más interesante de lo que realmente pasó. Pero cuidado, si intentas verte misterioso el 100% del tiempo, te vuelves predecible y aburrido. El misterio es más poderoso cuando lo alternas con momentos de apertura genuina. Así la gente siente que no eres una fortaleza impenetrable, sino una persona real, con matices. Imagina que tu vida es una serie de Netflix. Si en el primer capítulo revelas el final, nadie se queda. Pero si vas mezclando revelaciones con escenas emotivas y momentos divertidos, la audiencia se engancha. Tú eres esa serie, y cada interacción es un nuevo episodio. Y hablemos del lenguaje corporal. Tu postura, tus gestos y tu mirada son como el tráiler de tu misterio. Mantén la espalda recta, pero sin rigidez. Mira a las personas a los ojos y luego aparta la mirada lentamente. Eso crea una pausa que queda grabada. Habla con un ritmo natural, usando pausas estratégicas. El silencio bien colocado es como un subrayado invisible. Le dice al otro que eso que acabas de decir importa. Ahora, un consejo avanzado. Controla tu ritmo emocional. La mayoría responde de forma automática y exagerada ante cualquier estímulo. Si alguien te cuenta algo impactante y tú reaccionas con un "wow" gigante y 100 preguntas, dejas de ser misterioso. En cambio, si procesas la información, sonríes levemente y haces una sola pregunta interesante, transmite seguridad y control. También ayuda a tener una o dos historias memorables que puedas soltar en el momento adecuado. No tienen que ser grandes hazañas, sino relatos con un detalle curioso que se quede flotando. Por ejemplo, una vez en un viaje terminé cenando con una persona que, bueno, esa parte te la cuento otro día. ¡Boom! La persona ya quiere ese otro día. Otro punto. El humor es un aliado del misterio, porque alguien que sabe reírse de sí mismo no se ve falso ni calculador. Y cuando mezclas humor con pausas estratégicas, consigues que la gente no solo te escuche, sino que se sienta cómoda queriendo saber más. Así que si quieres ser misterioso sin caer en lo raro, primero, cuenta menos, sugiere más.
Deja que la gente complete la historia con su imaginación. No necesitas decirlo todo. Segundo, combina apertura con reserva. Comparte un poco, pero guarda detalles para crear interés y mantener el misterio. Tercero, usa tu lenguaje corporal como mensaje silencioso. Tu postura, mirada y gestos comunican más que tus palabras. Úsalo para intrigar sin hablar. Cuarto, juega con el silencio como si fuera parte de tu diálogo. Las pausas generan expectativa y hacen que lo que digas tenga más peso. Quinto, controla tu ritmo emocional y reacciones. No respondas exagerando. La calma transmite seguridad y despierta curiosidad. Sexto, ten pequeñas historias con cabos sueltos. Relatos con detalles abiertos invitan a querer saber más y te hacen inolvidable. Porque al final, el misterio es un imán. Atrae a quien quiera descubrir más y aleja a quien no está listo. Y créeme, eso también es una ventaja. Así que, suscríbete. ¿O no? Tal vez en el próximo video cuente la historia más misteriosa que tengo. O tal vez no.